programa de hoy, el Papa León XIV recibe al presidente de Israel y reafirma que una solución de dos estados, Palestina e Israel, es la única salida al conflicto con Hamás. 300 sacerdotes de 14 países latinoamericanos participan en un retiro en Colombia. Una fundación filantrópica de George Soros apoya campañas electorales en Latinoamérica. Un analista explica lo que está en juego. Un funicular turístico se estrella en Portugal. Hay 17 muertos y 20 heridos. El Papa León XIV envía sus condolencias a las víctimas. A 3 días de la canonización de Carlo Acutis, el grupo peruano Los Ascoy estrena Autopista al Cielo, un videoclip animado en honor al futuro santo millennial. Hola amigos, qué gusto saludarlos como siempre en su programa de noticias con enfoque católico por EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos las noticias desde el Vaticano con la reunión entre el Papa León XIV y el presidente de Israel, Isaac Herzog, esta mañana, en medio de la agresiva ofensiva israelí en Gaza contra los terroristas de Hamás por la liberación de rehenes, con saldo de miles de muertos civiles. Los detalles aquí. En un comunicado, la Santa Sede informó que en el encuentro privado entre el presidente de Israel, Isaac Herzog, y el sumo pontífice se reafirmó la solución de dos estados como única salida al conflicto entre Israel y Hamás y se abogó por un futuro para el pueblo palestino con paz y estabilidad en la región. Además, expresó el deseo de reanudar pronto las negociaciones para liberar rehenes, lograr un alto el fuego permanente y garantizar ayuda humanitaria con respeto al derecho internacional. Se trata de la primera reunión a puerta cerrada entre Herzog y León XIV, aunque ambos ya habían coincidido durante la misa del inicio del pontificado en el Vaticano el pasado 18 de mayo. El Vaticano explicó que la audiencia fue concedida a solicitud de la presidencia israelí, en línea con su tradición diplomática. Tras reunirse con el Santo Padre, Herzog fue recibido también por el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin. Mientras, en Gaza continúan los ataques israelíes contra los terroristas de Hamás, dejando decenas de civiles muertos, según Associated Press. ¿Qué le decimos al mundo? Basta de guerra, basta de destrucción. Hace 4 meses perdí a mi hijo de 28 años y ahora perdí a otro hijo. En tanto, en Jerusalén, la madre de un rehén israelí acusó al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de frustrar un alto al fuego por no llegar a un acuerdo con Hamás. Como madre que no ha dormido en casi 700 noches, esta situación no puede continuar. Está en tus manos, Netanyahu. En semanas anteriores, León XIV ha denunciado la grave crisis humanitaria en Gaza, demandando el respeto al derecho internacional humanitario, la liberación de rehenes y el fin del castigo colectivo. Ahora llevamos nuestra atención al noreste de Colombia, donde 300 sacerdotes de diferentes países de Latinoamérica realizaron un retiro. Nuestra corresponsal Ida Lozada nos cuenta. En las montañas del oriente antioqueño colombiano, El Sueño, que hace 48 años sembró un obispo, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, de congregar a los sacerdotes de América Latina en un solo corazón y una sola alma, sigue más vivo que nunca. La diócesis de Sonsón Río Negro y la Asociación de Siervos del Espíritu Santo acogieron la nueva versión de este retiro en el municipio de La Ceja, una tierra fecunda de espiritualidad y vocaciones. Por 4 días se convirtió en un cenáculo para 300 sacerdotes de 14 países, quienes encontraron en la oración, el silencio y la fraternidad una oportunidad para la renovación de su ministerio. Monseñor conoció la renovación carismática y al conocer esa renovación carismática empezó aquí en la diócesis de Sonsón Río Negro a promover los grupos de oración, las comunidades y a empezar a traer predicadores de diferentes partes del mundo. En el tiempo de Monseñor eran 350, 400 sacerdotes que se reunían aquí de toda América Latina y en ese tiempo casi no habían encuentros de esta índole. La predicación central estuvo a cargo de Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela Alicante, en España, quien recordó que la misión del sacerdote es caminar con su pueblo con un solo corazón, una sola alma y una misma misión: anunciar el Evangelio con alegría. Hoy en día existe el riesgo de disociar
Por ejemplo, disociar la verdad de la caridad y quizás hacer una opción sí por la caridad, pero no por la verdad. O sí por la verdad y no por la caridad. O quizás una esperanza no fundada en la verdad. Existe el riesgo de disociar, pero en Cristo todo está unido. Cristo es la verdad, Cristo es la caridad y Cristo es la esperanza. Y nosotros estamos llamados a no separar lo que Dios ha unido en Cristo. Y le tenemos que pedir a María, nuestra Madre, la gracia de ser seguidores de Cristo en la integridad de su mensaje, no tomando parcialmente aspectos que nos resulten atractivos y olvidando otros, ¿no? Que sea el Cristo totus, el Cristo total del cual hablaba San Agustín, ¿no? El que enamore nuestro corazón. Y esto supone un ir creciendo en conocimiento de Cristo, conocimiento de su mensaje, del magisterio de la Iglesia. Un mensaje que resonó profundamente en los asistentes, quienes encontraron en este retiro la oportunidad de recargar su espíritu y reafirmar su vocación. Es un tiempo para volver al desierto donde Dios nos quiere seguir hablando al corazón. Es una oportunidad para encontrarnos con Dios, dejarnos renovar por Él y así renovar nuestras comunidades. Qué bendición poder estar en este retiro latinoamericano de sacerdote, como Señor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, para vivir una renovación de nuestro ministerio sacerdotal. La clave es ungidos para llevar esperanza. Y para eso necesitamos clamar el Espíritu Santo, como los apóstoles estuvieron en el cenáculo reunidos para pedir esa efusión de Espíritu Santo. Porque nosotros los sacerdotes necesitamos estar a los pies del Maestro para poder comunicar claramente lo que Él nos ha enseñado. El retiro latinoamericano de sacerdotes culminó abriendo las puertas a la comunidad de fieles para celebrar una asamblea de oración por los enfermos, un espacio de fe y consuelo que reunió a presbíteros y a numerosos laicos en torno a la hora santa y a la Eucaristía presidida por Monseñor Munilla, quien alentó a vivir la esperanza y confianza en el Señor. Esta es la oportunidad para agradecerle al Señor el don de los retiros espirituales en la vida de los sacerdotes. Esta es la oportunidad para agradecer al Señor por las voces de tantos sacerdotes que en tantos lugares de América Latina entregan su vida de manera incansable y convencida por la causa del Evangelio. Este retiro demuestra una vez más que cuando los sacerdotes se encuentran con Cristo en fraternidad, toda la iglesia se renueva y se fortalece para la misión. También es una prueba de que la fe y la esperanza cruzan fronteras uniendo a la familia católica latinoamericana. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. En otro lado del mundo, circunstancias muy difíciles también rodean a los sacerdotes, como en Sierra Leona, África, donde un clérigo fue asesinado a la madrugada del 30 de agosto en su casa parroquial. Se trata del padre Agustín Dauda Amadu, párroco de la Iglesia de la Inmaculada Concepción en la comunidad católica de Kenema. Según la policía, los atacantes entraron a la vivienda por la ventana. Por el momento, las autoridades no han confirmado el motivo del crimen y aún no se ha detenido a ningún sospechoso, ni se ha confirmado si los atacantes robaron algo en la casa. El padre Agustín Dauda era muy querido por su trabajo con jóvenes y familias vulnerables, así como por sus mensajes contra la corrupción y la delincuencia. La Open Society Foundation de George Soros está muy interesada en América Latina, habiendo perdido el respaldo con el que contaba en el gobierno del señor Biden en los Estados Unidos. Está concentrando esfuerzos y fondos para influir en las campañas electorales en curso en la región. Para saber más al respecto, estamos con Luca Volonté, que nos habla desde Saronno, en Italia. Sí, gracias. Luca, entonces háblanos por favor de cuál es el proyecto de Open Society Foundations bajo el nombre de El Buen Vivir para Latinoamérica. Sí, El Buen Vivir es un programa... El Buen Vivir es un programa que se aplicará en Brasil, México, Colombia, pero también Guatemala. Estos países tienen elecciones parlamentarias o presidenciales en estos años. El programa de George Soros y de su hijo Alex Soros y de la Open utiliza este nombre, Buen Vivir, una buena vida, para promover eficazmente su poder y el objetivo de moldear la sociedad civil en países en la región latinoamericana.
En los últimos años hemos visto muchas políticas LGTBistas, de progresismo abortista, de justicia racial y de género, y de educación de género. Son promovidas bajo este nombre, Buen Vivir. Una buena democracia, dicen, requiere personas que sepan vivir bien, y Open Society quiere educar a Latinoamérica para que sus habitantes olviden sus creencias cristianas y vivan como la Open Society quiere. ¿Por qué tanto interés de la Open Society Foundation precisamente en América Latina? Porque tras perder las elecciones estadounidenses con la salida de Joe Biden en Washington, muchos de los fondos, miles de millones, que eran invertidos por la USAID en Latinoamérica, incluso el patrocinio y apoyo a proyectos de Open Society, se acabaron. Trump no quiere usar estas herramientas para colonizar Latinoamérica y África, mientras que en este momento es absolutamente esencial para Soros y la Open Society mantener su poder en ciertos países clave. Estos incluyen sin duda México y Brasil, dos economías de gran importancia a nivel mundial, pero también otros países desde Guatemala hasta Chile. Claramente no quiere perder poder este supuesto filántropo, ni detener esta colonización a través de sus organizaciones internacionales, falsamente caritativas, que buscan traer a Latinoamérica este relativismo ético y anticristiano, que además de ser antihumano, socava las raíces cristianas, la familia, la dignidad humana y muchos valores compartidos en América Latina. Bueno, es cierto que Donald Trump no es amigo de George Soros y sabe que George Soros apoya una agenda política contraria a los intereses de Estados Unidos en la región. ¿Qué podemos esperar de la acción de Estados Unidos también en estos mismos años de contiendas electorales decisivas en América Latina? Tienes mucha razón, desde un punto de vista, porque justo hace unos días el hijo de George Soros, en una conferencia de prensa, nuevamente en Río de Janeiro, Brasil, y después de reunirse con el ministro de Hacienda y el ministro de Medio Ambiente y la oficina de la presidencia de Lula, ha atacado directamente a Trump, diciendo que la Open Society apoyará al gobierno de Lula al 100%. Por lo tanto, será inútil que Trump ataque a Lula e intente exigir, por ejemplo, respeto a la democracia en Brasil, incluyendo respeto a la oposición. En este caso, no solo a Bolsonaro, sino a todos los partidos de oposición brasileños, que corren el riesgo de ser ilegalizados por el gobierno de Lula y el Poder Judicial. Esto para decir que existe un vínculo muy estrecho para Open Society, como en el caso de México, y seguirá siendo así en Brasil y Chile en los próximos meses. Soros no puede permitirse perder estos países. Por otro lado, Trump seguramente hará todo lo que pueda para influir a través de políticas arancelarias y también políticas sociales, diplomáticas y económicas. No en un cambio de régimen, sino al menos que haya elecciones transparentes y libres, lo que no está sucediendo en Brasil. Por otro lado, esperamos que continúe lo que sucedió en Bolivia la semana pasada, donde perdieron todos los partidos socialistas que llegaron al poder hace 20 años, exigiendo democracia para los indígenas y desposeídos, y generaron una enorme crisis económica, introduciendo de paso el aborto libre y la ideología de género, como si esto tuviera algo que ver con la libertad y la posibilidad de crecimiento de los pueblos indígenas. En Bolivia vimos que el grupo de Soros no logró ganar las elecciones, sino que vencieron dos conservadores a favor del respeto a la vida, el matrimonio y los valores cristianos. Así que solo podemos esperar que Trump, por un lado, y los ciudadanos de estos países latinoamericanos, por otro, se rebelen contra esta tiranía, este neocolonialismo que planea invertir, digámoslo claramente, cientos de millones de dólares para alcanzar y mantener el poder que ha adquirido en los últimos años con gobiernos progresistas. Así es. Luca Volonté, gracias por ayudarnos a entender esta situación en Latinoamérica. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y al volver, EWTN emite el último capítulo del podcast Carlo Acutis, Un hijo para el cielo, con recuerdos inéditos de su madre. Además, se llama Eucaristía. Los Ascoy presentan el videoclip animado Autopista al Cielo en honor a Carlo Acutis a días de su canonización. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
El Papa León XIV expresó sus condolencias y cercanía espiritual a los afectados por el accidente del funicular da Gloria, un emblemático tranvía que se estrelló a gran velocidad contra un edificio este miércoles en Lisboa, Portugal. A través de un telegrama firmado por el secretario de Estado Pietro Parolin, el pontífice impartió su bendición apostólica a las familias de los fallecidos. Hasta el momento se reportan 17 fallecidos y 21 heridos, según Vatican News. Entre los pasajeros había de diversas nacionalidades, como alemanes y españoles, debido al alto flujo de turismo por la temporada de verano en Europa. Las causas del siniestro aún están en investigación. Por su parte, el patriarca de Lisboa, Monseñor Rui Valerio, elevó sus oraciones por los muertos y heridos del accidente y agradeció a quienes se movilizaron para ayudar a las víctimas. Portugal declaró luto nacional este jueves. Escuchemos a testigos del hecho. Vi todo, absolutamente todo. Sé la hora exacta, eran las 6:05. Me encontraba con un colega mío en este preciso lugar al final de la calle. Perdió sus frenos durante aproximadamente 1,5 metros y tuvo un gran choque. Estaba lleno. En cuanto a las muertes, hemos identificado a 7 hombres y 8 mujeres, todos adultos, entre ellos extranjeros. Todavía no tenemos información sobre la edad o nacionalidad de las víctimas. En este momento Lisboa está de luto. Creo que todos los residentes de Lisboa están de luto. Esta es una tragedia que nunca antes había ocurrido en nuestra ciudad. Y muchos migrantes latinoamericanos que buscaban cruzar a pie la frontera entre México y Estados Unidos están regresando al sur ante el duro giro de la política fronteriza estadounidense. Ahora la migración va en reversa, según califican los especialistas. Veamos. Frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Algunos de los más de 14,000 migrantes que intentaban llegar a Estados Unidos caminan de regreso hacia el sur, al encontrar cerradas las rutas legales de ingreso. El 95% de esta población es venezolana, como ya dije, con perfiles diversos. Familias numerosas, hombres solos, mujeres gestantes y niños y niñas no acompañadas o separadas de su grupo familiar. Este fenómeno es la migración inversa, según un informe conjunto de los gobiernos de Colombia, Panamá y Costa Rica, con apoyo de la ONU. Los migrantes son aún más vulnerables cuando regresan. Algunos son abandonados en plena selva o zonas controladas por grupos armados ilegales, donde enfrentan abusos, estafas o violencia, informa Associated Press. Un aspecto crucial que encontramos es que la mayoría de las personas migrantes entrevistadas ya habían tenido algún tipo de regularización en Colombia antes de viajar al norte. Muchos de ellos permisos de protección temporal. La vigencia de estos permisos resulta fundamental, pues ya habían perdido vigencia, habían expirado. Por consiguiente, extender la vigencia de estos permisos resulta fundamental para quienes hoy buscan permanecer en el país. En el peligroso tapón del Darién, en 2025 la migración se detuvo casi por completo. En México, a inicios de agosto, unos 300 migrantes salieron desde Tapachula, en el sur, rumbo al centro en medio de tensiones migratorias. Dijeron que ya no buscaban llegar a Estados Unidos, sino quedarse en México. Aquí hay gente que tiene años y 6 meses, como lo tengo yo, 2 años, igual el mismo proceso tienen. Siempre se cayó el sistema y nunca te dan una resolución. Que en 3 meses, 4 meses te llega el primer correo, luego tenés que esperar 15 firmas, que estás hablando de 4 o 6 meses más, ya tiene casi un año y sin trabajo, sin renta. Mucho nos ha ido mal porque nos han negado lo que vinimos buscando. ¿Ves? Una visa para poder tener derecho igual que todo mexicano. Y bien decepcionados todos. En los últimos años, el gobierno mexicano trabaja para contener a los migrantes en el sur de México, lejos de la frontera con Estados Unidos. Hace poco WTN cumplió 44 años de fundación. Madre Angélica, su gestora, escogió un 15 de agosto de 1981, Día de la Asunción de la Santísima Virgen, para lanzar la señal al aire del Canal de la Palabra Eterna. Veamos cómo se conmemoró la fecha en nuestra sede central en Washington, D.C., Estados Unidos. La celebración de WTN se realizó poco después del devastador tiroteo en Minneapolis. Ante esto, Monseñor Michael Woodridge, obispo de Arlington, Virginia, recordó que la luz de Cristo disipa toda oscuridad. Y queridos amigos, nunca despreciemos ni subestimemos el poder de la oración. Más de 1,000 personas se reunieron frente al Capitolio Nacional en Tysons Corner, Virginia,
para compartir un día de fe y comunión. Es una bendición tan hermosa para alguien que ha estado viendo la cadena durante más de 40 años, casi 44, porque cuando la Madre Angélica estaba presente, crecí mucho en la fe y viendo a varios de ellos que ahora puedo ver en la vida real. Este año se celebró un debate especial sobre el nuevo Santo Padre, el Papa León XIV, con la participación de los presentadores de la cobertura del cónclave de EWTN. Catherine Heydrou, presentadora de EWTN News in Depth, compartió su testimonio personal sobre su tiempo en EWTN. No importa en qué momento de la vida se encuentren en nuestro camino, testifiquemos todos que Dios es bueno. Los espectadores también compartieron la importancia que tiene para ellos la celebración familiar de EWTN. Bueno, creo que simplemente les muestra a nuestros hijos que se trata de personas reales, que no son solo voces que oímos, que son acontecimientos reales, que no somos los únicos católicos del mundo. Estoy muy contento de estar aquí. He podido ver a todas las personalidades de EWTN. He podido tomarme fotos con ellos. Veo EWTN en la televisión. Ahora quiero estar en EWTN y estoy en EWTN aquí mismo. Así que estoy feliz de estar aquí. Julia Conberry, EWTN News Nightly. A 3 días de la canonización del ciberapóstol de la Eucaristía, son diversas las fuentes para informarse de esta joven vida santa. En el podcast Carlo Acutis, Un hijo para el cielo, producido por EWTN, y que se ve en nuestro canal de YouTube, su madre, Antonia Salzano, comparte recuerdos inéditos del próximo santo millennial. No se lo pierda, le contamos. Carlo Acutis de bebé en brazos de su madre Antonia Salzano. Es la portada del primer capítulo de Carlo Acutis, Un hijo para el cielo, un podcast de EWTN y el Festival Internacional de Cine Católico, en el que la madre del próximo santo millennial comparte los recuerdos más profundos e inéditos de Carlo. Empezó a rezar el rosario cuando tenía los 5 años y medio, 5 años más o menos. Cada día el rosario, cada día. Fue esto el motivo que su maduración, su conciencia de la fe. En cada episodio, Antonia Salzano recuerda momentos clave de la vida de Carlo Acutis, desde su infancia y entorno familiar hasta su camino de fe inspirado por santos y la forma en que integraba su vida espiritual con la normalidad de un adolescente. Gaby Jácova, productora y guionista de la película Kit de Santidad, y un equipo de EWTN grabaron las entrevistas con Antonia Salzano en Asís. Realmente Antonia, la mamá de Carlo, pues es un tesoro que hay que dar al mundo, todo lo que nos comparte desde el corazón de mamá, ¿no? De crecer con un santo, de ver todas sus diferentes etapas. Y yo dije, es que esto hay que darlo al mundo, que quede grabado, que quede en un diálogo. Gaby Jácova dice que desde que se estrenó el podcast el 25 de agosto, mucha gente de diversos países le agradecen por poder escuchar el corazón de una madre que vio a su hijo crecer en santidad. En realidad hemos recibido muchos mensajes y que la gente lo vuelve a oír, lo vuelve a escuchar, porque realmente hablar con Antonia es muy impactante porque se siente la presencia de Carlo en ella. Este 7 de septiembre, Carlo Acutis será canonizado por el Papa León XIV en el Vaticano. ¿Qué frases de su vida debemos llevar para siempre con nosotros? Claro, la más famosa, que es la Eucaristía es mi autopista al cielo, pues yo creo que ahí nos pone, ahora sí que de su manera genial de cómo sintetizar la espiritualidad, hacerla de alguna manera accesible, comprensible para estos tiempos. También cuando habla de que su proyecto de vida es Jesús, ¿no? O sea, es dedicarle su vida a Jesús, pues yo creo que eso lo podríamos aplicar para que no siempre pensar. Creo que Carlo nos enseña que a estas generaciones, que a lo mejor no tienes que estar en un monasterio, a lo mejor viviendo una vida de sacerdote o de consagrada para ser santo. En el último de los 2 episodios, Antonia Salzano se empeña en vivir la santidad, porque si no lo hace, dice que Carlo la tendrá que buscar en el purgatorio. Más, ingresando al canal de EWTN Español en YouTube y escribiendo Carlo Acutis, Un hijo para el cielo. Y a pocos días de la canonización de Carlo Acutis, nos despedimos con el estreno de Autopista al Cielo, el videoclip animado producido por el grupo musical peruano Los Ascoy en honor del santo. Hasta pronto. Se llama Eucaristía, Eucaristía, y mi autopista
cielo y es de alta velocidad. Pero si no usas tus frenos, es preferible no entrar. Dicen que hay otros senderos que van al mismo lugar, pero ya no queda tiempo, no me quiero arriesgar. No, se llama Eucaristía, Eucaristía, libre autopista hacia el cielo será. Se llama Eucaristía, Eucaristía, y tu autopista hacia el cielo puede ser igual. ¡Alto! Creo que era sin ese.